Hola a todos, el día de hoy vamos a resolver un ejercicio de bioestadística basado en la creación de tablas de frecuencia. Tengo acá el enunciado de un ejemplo, el cual dice: en una farmacia se consultó la edad de los clientes o pacientes según las recetas médicas que se sustraen al día. Los resultados obtenidos fueron los siguientes. Realice tabla de frecuencia utilizando 8 intervalos. En esta tabla tenemos los datos que corresponden a las edades de cada paciente y, como pueden observar, están en el orden tal cual fueron recopilados, o sea, a estos datos no se les ha dado ningún tipo de tratamiento, por lo cual todavía los podemos clasificar como datos no agrupados. Cuando estemos construyendo la tabla, estos datos, en vez de estar no agrupados, los vamos a convertir en datos agrupados y clasificados según los intervalos que nos están solicitando. Esta tabla es la tabla de frecuencia que vamos a construir el día de hoy, y yo ya tengo acá seleccionado los números de intervalos que voy a utilizar según me lo solicita el enunciado del problema. Para mí esta columna K son los 8 intervalos. Posteriormente tenemos la columna de la clase, que en este caso la clase nos estamos refiriendo a la edad porque es la variable que se está encuestando. Y tenemos indicado el límite inferior y el límite superior de cada clase, que lo vamos a estudiar a medida que vayamos formando esta tabla. En la siguiente columna tenemos lo que es la frecuencia absoluta, simbolizada como FI minúscula, y a la par tenemos FI mayúscula, que es la frecuencia acumulada. Hay que tener mucho cuidado al momento de simbolizar cada una de ellas porque ambas se calculan diferente y representan un dato diferente. Asimismo, tenemos HI minúscula, que es la frecuencia relativa absoluta, y HI mayúscula, que es la frecuencia relativa acumulada. Debemos asociar que las letras minúsculas las vamos a utilizar para las frecuencias absolutas y las letras mayúsculas las vamos a asociar con las frecuencias acumuladas. Adelante, en otra sesión, les voy a explicar en qué consisten cada uno de estos valores y para qué se averiguan. Entonces vamos a iniciar con el cálculo de los datos y los pasos que conciernen para la construcción de esta tabla. El primer paso sería el cálculo del rango. El rango se calcula como el dato mayor menos el dato menor. ¿De qué? De todos estos datos que hemos recopilado y que nos están dando en forma desordenada. Para ello tenemos que identificar cuál es el dato mayor de la serie y cuál es el dato menor. Podemos hacerlo con herramientas de Excel, pero como ustedes lo van a hacer de forma manual, entonces lo vamos a hacer de forma manual. En este caso vamos a identificar, y como podemos observar, los datos menores pueden ser el 4, el 1, el 3 y otra vez el 4. Entonces obviamente el dato menor lo vamos a poner de color verde y en negrita. Este va a ser el número 1 y el dato mayor sería el 73. Vamos a poner aquí. Bueno, puse. Ok. Ahora, una vez que hayamos identificado eso, el rango lo vamos a calcular como la resta de estos dos datos. Entonces podemos colocar que el rango va a ser igual a 73 menos 71, que es 72, y ese sería el valor del rango en mayúscula. Bien, ya una vez que tenemos el valor del rango, vamos a proceder a calcular el número de intervalo. El número de intervalo en este caso a nosotros ya no nos lo asignan desde el comienzo en el enunciado. Sin embargo, se puede calcular en caso de que el enunciado no especifique el número de intervalo con el método de Sturges. Entonces, esto se calcularía tomando en cuenta el número de datos y realizando esta operación. En este caso, el número de datos que tenemos acá son 42. Lo único que tendríamos que hacer es aplicar el logaritmo a 42, multiplicarlo por 3.33 y esa cantidad sumarle 1. El resultado que nos dé vamos a dejarlo
en función al número más cercano al redondeo, si es un número exacto, si es un número que no permite redondear, entonces lo dejamos de esa manera, siempre y cuando tomamos en cuenta las reglas del redondeo. Ahora lo que vamos a calcular es la amplitud de la clase. La amplitud de la clase es la que nos va a permitir formar las clases que vayamos identificando para luego saber la frecuencia de cada dato presente en los datos recolectados. Entonces lo que vamos a hacer es calcular la amplitud como el rango entre el número de intervalos. Entonces A va a ser igual al rango, que es 72, entre el número de intervalos, que es 8. Y entonces la amplitud tendría un valor de 9. En este caso ya hemos calculado todo lo que necesitamos para empezar a construir nuestra tabla. Aquí podemos colocar ya el número de los intervalos porque ya lo tenemos averiguado, son 8. Entonces la clase, vamos a ver cómo se empiezan a construir lo que son las clases. La primera clase se construye con el límite inferior. En este caso, el límite inferior del primer intervalo es el dato menor de toda la serie de los datos. En este caso, el dato menor es 1. Veamos entonces cómo se calcularía el límite superior de la primera clase, perdón. El límite superior del primer intervalo es el dato menor más la amplitud de la clase. Ya hemos calculado la amplitud de la clase y es 9. Entonces, por lo tanto, en la primera clase vamos a tener que el límite inferior, como tal nos indica acá, es el dato menor. Entonces diríamos que es 1 guión y el límite superior de este intervalo sería 10, porque estaríamos sumándole el límite inferior más la amplitud de la clase que hemos calculado. Es como decir 1 más 9 igual a 10. Entonces tendríamos ese dato. Lo voy a dejar en función de los datos normales general. 1, 10. Bien, ya he corregido acá para poder escribir con datos y que no me genere ninguna operación en Excel. Entonces ya tenemos la primera clase o el del primer intervalo. Ahora continuamos con la segunda clase. Para la segunda clase el límite inferior, como lo indica acá, el límite inferior será el límite superior anterior más 1. Entonces, el límite superior anterior era 10, porque estamos hablando del límite superior de la clase anterior. Era 10 y a este le vamos a sumar el más 1, bueno, que ya lo tenemos acá, más la amplitud. Entonces, el límite inferior de la segunda clase sería 10 más 1, que sería 11, hasta el límite superior de la segunda clase, que es 11, más nuevamente la amplitud, que era 9, entonces nos va a dar 20. Vamos a colocar el centro acá para que nos queden todos ahí. Bien, siguiente, haríamos exactamente lo mismo. Para la tercera clase, nuestro límite inferior será el límite superior anterior más 1. Entonces sería 21. Y le sumamos nuevamente la amplitud y sería 30. Y así sucesivamente. Bien, aquí ya tengo completada el cálculo de la clase. Como podemos observar, en el último intervalo nos quedan valores desde 71 hasta 80. Debemos de verificar que esta clase esté contenido el dato mayor que hemos identificado en la serie de los datos que nos han dado al principio del problema. ¿Por qué? Porque de esta manera yo voy a poder ubicar el dato cuando esté haciendo el recuento de la frecuencia. En todo caso,
si el intervalo me hubiera quedado de 61 a 70, no estoy incluyendo el último dato que sería el 73, por lo tanto tendría un error. Por eso debo tener precaución de que todos los datos estén bien calculados y que el último intervalo contenga el número mayor de la serie de los datos que nos han indicado. Ahora vamos a calcular lo que es la frecuencia absoluta. Para el cálculo de la frecuencia absoluta, como ustedes lo van a hacer igual manualmente, entonces lo vamos a hacer de esa manera. Consiste en buscar la frecuencia de los datos que hay entre el intervalo que va desde 1 hasta 10 inclusive. ¿Qué quiere decir? Que si hay un dato que es igual a 1 o un dato igual a 10, lo tengo que tomar en cuenta. En este caso vamos a contar uno a uno todos los datos que estén dentro de ese intervalo y la cantidad de números que estén acá lo vamos a colocar como la frecuencia absoluta. Tenemos que tomar en cuenta si los números se repiten también, los vamos a ir incluyendo en la frecuencia. Entonces iniciamos la primera columna, vamos a marcarlo de un mismo color para que podamos identificarlo. Vamos a empezar con el color verde para la primera clase. Entonces tendremos 1, 2, 3, estos dos que están en ese intervalo, 4, otro por acá, 5, 6, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bueno, vamos a colocar un 6 aquí. Y también tenemos el número 10, que es 7 entonces en este caso. En el segundo intervalo tenemos desde el 11 hasta el 20. Vamos a ir buscando en la primera columna, tenemos el 15, le vamos a poner un color amarillo. Del 11 al 20. Seguimos en la segunda columna, 17. En la segunda columna, tercera, cuarta, este otro, el 16 y el 19. Entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 datos del 11 al 20. Del 21 al 30. Aquí tenemos el 30. Vamos a ponerlo en color azul. Del 22, el 21, el 29, 27, 25, 26, 23. Entonces contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bien, ahora ya tenemos identificadas todas las frecuencias absolutas de cada uno de los datos. Como pueden ver, estuve terminando de seleccionar cuánto era la frecuencia de cada dato y la he puesto en la columna correspondiente. Una vez que ya tenga la frecuencia de cada dato en cada clase, lo que voy a hacer es sumar el número de la frecuencia, los números de frecuencia, para constatar de que he incluido todos los datos y que el cálculo está correcto. Entonces voy a utilizarlo, ustedes lo pueden sumar manualmente, yo voy a hacerlo con la herramienta de Excel y me dan 42 datos, o sea que todos estos datos están bien calculados o encontrados. Ahora vamos a calcular lo que es la frecuencia acumulada. Lo que vamos a hacer es que vamos a ir acumulando la frecuencia en cada intervalo. En el primer intervalo, la frecuencia acumulada va a ser la misma frecuencia absoluta del primer intervalo. Por lo tanto, lo dejamos igual. Entonces podemos decir que esta columna, lo voy a hacer con las ecuaciones de acá, va a ser igual a la misma frecuencia absoluta del primer intervalo.
Para el segundo intervalo de la frecuencia acumulada lo vamos a calcular de la siguiente manera. Solamente vamos a sumar la frecuencia acumulada anterior más la frecuencia absoluta de la segunda clase o de la clase que esté calculando. Y así sucesivamente. Para el siguiente intervalo lo mismo. Calculo, sumo igual a FI, que es la anterior, la FI mayúscula, que es la frecuencia acumulada, más la frecuencia absoluta del intervalo que estoy calculando. Y así sucesivamente. Vamos a calcularlo y ahí tenemos. La última frecuencia la última frecuencia acumulada debe de ser igual a la frecuencia, al número total de los datos, al número total de los datos. Entonces acá le vamos a poner este color. Estos dos datos tienen que coincidir. Si no coinciden, algo estamos realizando mal. Ahora, para calcular la frecuencia relativa absoluta, lo que vamos a hacer es dividir cada uno de los datos de la frecuencia absoluta entre el total de los datos. Entonces tendríamos como igual, creo que en otro voy a poner en color negro, correcto, igual a 7 entre 42, que es el número de datos. Eso es lo que ustedes tienen que hacer y redondearlo a 2 decimales. Lo pueden dejar como con 2 decimales. Ahora yo lo voy a hacer automáticamente con el programa, pero ustedes tienen que ir haciéndolo uno a uno, ¿verdad? Entonces ponemos igual este valor entre el total de los datos que tenemos señalados. Y lo mismo sucesivamente. Vamos a ponerlo acá. Es que no los dejé fijos los valores del K16, 17. Vamos a poner acá el K17. Vamos a ver si así funciona. Listo. Ahora lo dejamos con 2 decimales. Listo. Una vez que ya tenemos calculado cada uno de ellos, si ven acá, vamos cambiando cada uno de los valores. Por ejemplo, en este intervalo hemos dividido 5 entre 42, en el siguiente hemos dividido 4 entre 42 y así sucesivamente. Este valor lo podemos sumar. Voy a dar suma. Sumamos estos y nos va a dar 1, que es el porcentaje total de los datos. De esta manera, en el siguiente, lo único que vamos a hacer ahora es dividir en todo caso la frecuencia acumulada de la misma manera. Entonces, lo que haremos será este dato de aquí lo vamos a dividir entre 42. Ya lo voy a dejar fijo para solo calcular los datos y hacemos por acá. Si se fijan, este número 1 tiene que quedarles exactamente igual que en la frecuencia absoluta, que esto representa el porcentaje de la frecuencia de cada intervalo de los datos. De esta manera ya hemos calculado entonces la tabla de frecuencia y en la próxima sesión de clase les explicaré cómo construir un histograma, una ojiva y todos los diagramas o todas las figuras que podamos identificar para el caso de la interpretación de los datos. De la misma manera vamos a estudiar qué significan cada uno de estos datos y cómo podemos responder o cómo nos pueden ayudar ellos a responder preguntas de estadística.